Muy bien, pues entonces de nuevo bienvenidas al curso de Buenas Prácticas de Manufactura de Cosméticos. Mi nombre es Silvia Emilia Aguilar Cervantes y bueno, durante este agosto 2022 estaremos realizando la revisión de los documentos necesarios. Al finalizar este curso, se espera que ustedes como participantes apliquen los requisitos de la norma oficial mexicana NOM 259 de la Secretaría de Salud, emitida este año, bueno, más bien en julio del 2022, para poder implementar adecuadamente un sistema de gestión de la calidad que contribuya a las buenas prácticas de la fabricación de cosméticos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener un pequeño contrato grupal en el cual, bueno, pues se espera que durante la sesión podamos estar lo más activos posibles. Les agradecería si no pueden contactarse vía chat si estemos activos y que cualquier duda la hagan saber, levanten la mano, nos escriban y podamos estar solucionando las dudas durante la realización del curso para poder hacerlo un poquito más enriquecedor el tema, ¿de acuerdo? Bien, el temario que tenemos es, vamos a empezar revisando los requisitos legales aplicables a la industria de los cosméticos. Después vamos a empezar con el requisito relacionado con el personal, las instalaciones físicas, los requisitos aplicables a los servicios, los requisitos para los equipos, accesorios y utensilios, materias primas y material de empaque, para la producción, transporte, control de calidad, producto terminado, también qué aplica para los reprocesos y en realidad, en general, para los productos a granel, qué hacer en caso de quejas, devoluciones y retiros, cuáles son los requisitos que aplican para este tipo de actividades, cómo manejar las desviaciones y, bueno, también los requisitos relacionados con la documentación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la dinámica que vamos a llevar durante estas 2 semanas es que estemos presentes durante la sesión en vivo, que también tengan a la mano el manual del participante, que, bueno, cuando considere pertinente, yo se los voy a poner en pantalla para poder hacer énfasis en algún tema o en algún punto que ustedes necesitarían como que tener muy presente. Y también vamos a necesitar que hagan la revisión de videos en sesiones asincrónicas. ¿Qué significa esto? Que lo pueden hacer en el mejor tiempo que ustedes dispongan, pero sí es importante que revisen, perdón, al 100% los materiales, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda con cómo vamos a estar desarrollando la actividad en estas 2 semanas? ¿Algún comentario? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar ya formalmente con este tema. Y me gustaría, primero que nada, resaltar perdón, es que me están escribiendo. Perdón, me gustaría resaltar cómo es que se define productos cosméticos, ¿de acuerdo? De acuerdo con la NOM 259, un producto cosmético es aquella sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano. Esto es algo muy importante porque acuérdense también que estamos en un giro que podría estarse mezclando o confundiendo con un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces hay algunas cremas que, bueno, actualmente Cofepris tiene una campaña muy grande para evitar como los productos milagro, para evitar que haya, a lo mejor por cuestiones de publicidad o por cuestiones de alguna omisión, ¿no? Que se pueda prestar a malos entendidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos debe de quedar muy claro y todas las personas que trabajan en nuestra empresa, en la empresa de manufactura, tendríamos que tener muy claro que los productos cosméticos son sustancias o formulaciones que únicamente podrán ser puestas en contacto con
partes superficiales del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Y aquí la norma es muy clara. Ay, perdón, chicos, creo que se les ocurrió hacer algún trabajo aquí a mis vecinos. ¿Me pueden decir si interfiere mucho el sonido? Eri. Bueno, en este caso, pues todo lo que tenga que ver con partes superficiales, como la epidermis, ¿no? El sistema piloso o capilar, las uñas, los labios. Cuando se trate de órganos genitales únicamente con la cuestión externa o también con los dientes y las mucosas bucales, ¿de acuerdo? Y estas sustancias o formulaciones se van a aplicar con el fin exclusivo de limpiar, perfumar o ayudar a modificar su aspecto para protegerlos o mantenerlos en buen estado. Jamás con un enfoque terapéutico. Esto es algo muy importante, porque si ya se le da un enfoque terapéutico, entonces pierde la categoría de cosmético y pasa a ser un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso solamente sería para corregir olores o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de una piel sana, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con esta definición de productos cosméticos? Bueno, muy bien. Perfecto. En este caso, voy a empezar hablando de algunas cuestiones que son prioritarias. Por eso es que le puse premisas. Es algo que siempre debemos de tener bien entendido en toda nuestra, o más bien todos los integrantes de la empresa. Y bueno, la primera es que por norma o de acuerdo con la norma oficial mexicana 259, toda empresa o establecimiento dedicado a la elaboración de productos cosméticos es responsable de garantizar que los productos que elabora no representen riesgos a la salud del consumidor, ¿no? Entonces, aquí es donde entra gran parte del proceso de fabricación y control de aseguramiento o aseguramiento de la calidad, porque la empresa tiene que hacer las pruebas necesarias para asegurar que el cosmético que vamos a estar sacando al mercado no tiene ningún elemento que pueda representar un riesgo a la salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para ello, todas las empresas que nos dedicamos a la fabricación de cosméticos, necesitamos tener un sistema de gestión de la calidad. Un sistema de gestión de la calidad que nos permita prevenir, controlar y verificar la calidad sanitaria de los productos cosméticos que estamos sacando al mercado con el propósito de asegurar, ahora sí que valga la redundancia, con el propósito de asegurar que sean seguros, que no vayan a hacer daño a la salud, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, entonces vamos a ver que de acuerdo con la norma 059, bueno, pues esta tiene como un propósito garantizar que los productos que se fabrican sean de calidad sanitaria. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sean de calidad sanitaria? Es decir, que efectivamente no representen un riesgo a la salud, no representen un riesgo sanitario, ¿de acuerdo? Y que entonces puedan ser consumidos con seguridad por todos los usuarios y que además sea efectivo para la aplicación específica que promete. Esto es algo muy importante porque ahorita que hablemos ya de una manera
un poquito más detallada. Ahorita que hablemos un poquito más detallado de todo lo que compete el sistema de gestión de la calidad, vamos a ver que esta es una obligación de la norma y es la razón por la cual tenemos que mirar con un enfoque a procesos, con un enfoque a riesgos, todo lo que es el sistema de gestión, ¿no? Entonces, acuérdense que no nada más es garantizar que cumplan con una calidad sanitaria, sino que también sirvan para lo que fueron creados. Eso es a lo que se refiere el inciso A que vemos en pantalla. Que sean efectivos para las aplicaciones específicas de cada cosmético, es decir, que cumpla con su función y desempeño. ¿Esta parte nos queda claro a todas? ¿Sí están viendo mi pantalla, chicas? Ay, perdón, no se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Sí estamos en línea? ¿Me pueden confirmar? Gracias, Giselle. Bien, entonces, esta norma oficial mexicana que fue, más bien que entró en vigor el pasado 2 de agosto, lo que pretende es, primero que nada, que estos cosméticos cumplan con su función y desempeño, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso, función y desempeño? Simplemente que sirvan para lo que fueron creados, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otro propósito tiene esta norma oficial mexicana? Bueno, pues dar a conocer una descripción de los requisitos básicos que todos los fabricantes de cosméticos debemos de seguir durante el proceso de fabricación. Por ejemplo, ¿cuáles son esos requisitos básicos? Bueno, pues las condiciones que debe de cumplir el personal que elabora. Vamos a ver más adelante que hay varias condiciones entre limpieza, entre competencia, ¿de acuerdo? También otro requisito básico es las condiciones que debe de cumplir la producción. Y aquí entran las instalaciones, los materiales, los procesos, etcétera, ¿de acuerdo? Y también otro requisito básico que se debe de cumplir durante la fabricación es que debe de haber condiciones de control, almacenamiento, empaque y cualquier otra actividad que contribuya a lograr que el cosmético se fabrique de una manera exitosa y por ende se cumpla el inciso A, ¿no? Que es que cumpla con su función y desempeño previsto. Otro propósito que tiene la norma oficial mexicana es que permita que las empresas que fabrican los cosméticos, pues realmente le garanticen al consumidor que el producto fabricado no va a representar un riesgo hacia su salud, ¿no? Y aquí, aunque esta norma va enfocada a las buenas prácticas de fabricación, en tu caso, Erika, bueno, pues vamos a ver que los almacenes también cumplen una función muy importante, porque lamentablemente no había una regulación o una normatividad muy específica y de hecho lo sigue sin haber porque si ustedes salen a la calle, pues en cualquier lugar están vendiendo cosméticos, ¿no? Hasta en los tianguis y vamos a ver que pues el exponer el producto a ciertas condiciones puede representar un riesgo a la salud. Prácticamente tendría que ser tratado prácticamente con las mismas condiciones de almacenamiento con los que se manejan los medicamentos. Sin embargo, todavía falta un poquito en la regulación sanitaria para poder alcanzar dicho nivel. Pero bueno, pues ya empezamos con esta norma 259 y bueno, pues ya es un gran brinco porque todavía hasta el año pasado pues no había nada específico, ¿no? Había el proyecto, pero al ser un proyecto pues todavía no podría tener un carácter así de obligatoriedad como ahora ya lo tiene la NOM emitida, ¿de acuerdo?
Y otro propósito de esta norma es eliminar o reducir riesgos de contaminación de los productos. Por ejemplo, también reducir riesgos en cuanto a pérdidas de producto y reducir significativamente el riesgo para la salud de los usuarios de nuestros productos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con buenas prácticas de fabricación. Y entonces se define como el conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, que van a estar destinadas a garantizar que los cosméticos elaborados tengan y mantengan las características de calidad requeridas para su uso. Aquí estamos hablando de alguna, em, ¿cómo se podría decir? De características de calidad y eso nos lleva a pensar que hablamos de a lo mejor de alguna especificación de producto, ¿no? Entonces también dentro de las fichas técnicas de los cosméticos, bueno, pues están definidas esas características de calidad, ¿no? No nada más el tamaño, el color, sino también pues todas las pruebas que se le pueden hacer al producto para poder ser liberado, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Bien. Y entonces, pues las buenas prácticas de fabricación van a constituir un fundamento sanitario bajo el cual toda empresa fabricante de cosméticos debe operar, ¿de acuerdo? De tal manera que podamos asegurar que hasta la mínima operación o la más sencilla operación en el proceso de producción del cosmético se realice bajo condiciones seguras, se realice bajo condiciones controladas y por lo tanto los cosméticos sean de la calidad sanitaria que se promete, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya hablamos de las buenas prácticas, ya hablamos de la calidad sanitaria. Bueno, me gustaría retomar o más bien abordar el concepto o el término de calidad. De acuerdo con la ISO 9000, en su versión 2015, calidad se define como un grado. ¿A qué le suena cuando hablamos de un grado? ¿Qué representa para ti, Erika, cuando hablamos de que es un grado? Para ti, Giselle, ¿qué representa cuando hablamos de un grado? Exacto, ¿no? Un nivel, ¿no? Una escala de medida. ¿De acuerdo? Entonces, el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Entonces, si le queremos dar un entendimiento un poco más claro a este término, bueno, entonces calidad del cosmético sería el nivel o el grado en el que un conjunto de características inherentes a la empresa manufacturera, ¿no? O al establecimiento que fabrica, cumple con los requisitos. ¿Qué requisitos? Bueno, pues podemos empezar con los requisitos de esta NOM 259 de la Secretaría de Salud. Podemos también poner los demás requisitos legales y reglamentarios aplicables, los requisitos propios de la organización, los requisitos propios del producto y también, pues a lo mejor hasta los requisitos de los clientes y las demás partes interesadas. Entonces, imagínense, estamos haciendo un compilado de una serie de requisitos que si nosotros en conjunto, toda la organización cumplimos, bueno, pues le estaremos dando un nivel de calidad
a los cosméticos que estamos fabricando, ¿de acuerdo? Y entonces calidad, vamos a ver que siempre debe de ser acompañado por algún adjetivo calificativo, ¿no? Como pobre, buena o excelente. Entonces, vamos a ver que el calidad siempre va a existir. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues el grado en el que cumple esos requisitos y por lo tanto se calificará como muy buena, buena, excelente, deficiente, etcétera. ¿De acuerdo? Y con base en este término, cuando dice que el conjunto de características inherentes de un objeto, en este caso, inherente significa que existe algo que ya es una característica permanente de este objeto. No es algo que le estemos asignando, sino que ya es algo que caracteriza a este objeto. Entonces, ¿cuáles serían las características permanentes de una empresa de fabricación? Lo vamos a ver a lo largo de toda la norma, como son su personal, sus instalaciones, sus equipos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que podemos hablar que la NOM 259 sí nos podría permitir implementar todo un sistema de gestión de la calidad porque nos permite abordar este conjunto de características inherentes de la organización para poder hacer que se cumpla con los requisitos relacionados con la fabricación del cosmético y, por ende, entonces se garantice la calidad o la seguridad sanitaria del cosmético. ¿Vamos bien? Bien, entonces, si nos queda clara esta parte, me gustaría hablar como la calidad del servicio. Lo primero es que habíamos dicho que el cosmético, más bien calidad del producto en este caso, ¿de acuerdo? Que el cosmético cumpla con su función y desempeño. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función y desempeño, por ejemplo, de un desodorante? Pensemos en algo tan sencillo, ¿no? Pues puede ser a lo mejor minimizar algún olor, eh, por decir algo, si lo ponemos así, ¿no? Y entonces necesito que ese desodorante cumpla con su función y desempeño previsto. Si ese desodorante realmente ayuda a eliminar o minimizar olores corporales, entonces ya tiene un 33.33% de calidad. ¿Sí, sí lo vamos viendo? Pero no basta con eso. Otro elemento que es importante ver es el valor percibido. ¿De acuerdo? Es qué tanto lo valora nuestro consumidor. Si hacemos que el producto en apariencia sea agradable, que además tenga un olor suave, que no cause que las axilas se pongan negras, etcétera, ¿no? Entonces, el usuario de mi cosmético va a valorar el producto y va a quedar, digamos, como satisfecho, ¿no? Entonces, estaríamos logrando otro 33, lo que nos lleva a tener un 66.66% de calidad, ¿de acuerdo? Y este valor percibido, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de la publicidad, a través de la información que se le pone al producto, cuando le prometemos que es que no mancha la ropa, que no mancha las axilas, que un olor suave, que duración hasta 24 horas, es decir, la manera en la que le vendemos el producto a nuestro usuario, ¿de acuerdo? Eso es lograr otro 33.33% de calidad. Y por último, que nuestro cliente efectivamente reciba el beneficio que le prometimos, ¿de acuerdo? Que cuando lo coloque efectivamente cumpla con su función y desempeño, pero además con todas esas expectativas que nosotros generamos al momento de vender el producto. Y entonces, si realmente logra cumplirse toda esa parte de que no mancha la ropa, no mancha las axilas, la duración, etcétera, bueno, entonces estamos alcanzando un 99.99% de calidad de nuestro
producto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, entonces, aquí no vamos a lograr solos que esa calidad se logre, ¿no? O no sé ustedes, pero a veces nos encontramos con algunos pensamientos de la gente en el que dice, ah, es cuestión de calidad, entonces que lo responda el área de calidad, yo soy producción. Ah, es calidad, entonces que lo responda el área de calidad, yo solamente soy el almacén. Entonces, creemos que cuando hablamos de calidad no me compete una responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a ver que hay un aspecto muy importante que promueven los estándares ISO, en este caso, de una manera muy fuerte el estándar ISO 9000 y 9001, donde hablamos de una cultura de calidad, una promoción de cultura de calidad. Y de acuerdo con el Comité Técnico 176 de la ISO, dice que cultura de calidad se refiere al grado de conciencia, compromiso, actitud colectiva y comportamiento que la organización tiene con respecto a la calidad. Y aquí platíquenme ustedes, si voltearan a ver a sus empresas, ¿cómo está el grado de conciencia con respecto a la calidad de los productos? ¿Cómo está el compromiso del personal? ¿Cómo está la actitud colectiva del personal? ¿Están comprometidos? ¿Se esfuerzan? ¿Se ayudan? ¿Hay trabajo en equipo? ¿O cada quien trabaja solo y cuando puede, pues le puede echar la culpa al de al lado, ¿no? Total, lo importante es yo salir bien librado y los demás no me importan. ¿Cómo andan ustedes en cultura de calidad? Y por otro lado, también es muy importante la madurez del sistema de gestión de la calidad. En este caso, como está basado en una norma ISO 9001, pues nos dice que la madurez del sistema de gestión eh, tiene que ver con el alcance de cumplimiento de los requisitos de la norma. En este caso, lo podemos trasladar muy bien a los requisitos de la norma 259. Y en el eje de las Y, vamos a encontrar que podemos plasmar la madurez del sistema de gestión de la calidad, que este tiene que ver con el tiempo de implementación que tiene el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entre recién se ha implementado el sistema, pues vamos a tener mayor cantidad de no conformidades. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en el tiempo, pues vamos a estar teniendo mayor cantidad de conformidades, ¿de acuerdo? Y en el eje de las X, pues habla de la madurez de la cultura de calidad y nos habla que podemos tener una calidad baja y también podemos tener una calidad alta, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer cuadrante donde encontramos un nivel de madurez de cultura de calidad baja con un nivel de madurez del sistema de gestión de calidad bajo, tenemos una zona 1 en la cual es muy seguro que tengamos alta cantidad de no conformidades, quejas, productos no conforme, perdón, mermas, etcétera. Y conforme vayamos avanzando, por ejemplo, si la madurez de cultura de calidad, que acuérdense que tiene que ver con el compromiso y la actitud colectiva, pues podemos alcanzar una zona 2, ¿de acuerdo? Donde a lo mejor ese índice de no conformidades, ese índice de quejas, etcétera, pues tiene que ir bajando. Y posteriormente, pues vamos hablando ya de una zona 3, en donde también ya tiende más hacia la conformidad, pero lo ideal es que estemos en una zona 4, donde tenemos una alta cultura de calidad, pero también una alta madurez del sistema de gestión. Y a veces podríamos preguntar, oye, si dices que la madurez del sistema de gestión tiene que ver con el tiempo de implementación, ¿cuánto tiempo puedo decir que ya mi sistema de gestión de la calidad es maduro?
Bueno, en este caso no hay nada escrito, no hay nada escrito para decir si el sistema es maduro o no. Lo que sí es un hecho es que tiene mucho que ver con que al menos hayas pasado un ciclo completo de tu sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, en las organizaciones normales tenemos ciclos como que anuales, ¿de acuerdo? Y a lo mejor nada, ya pasé un año donde pude ver cómo se documentaron los procesos, cómo se ejecutaron, es decir, cómo se implementaron. Y luego a través de una auditoría interna hice la verificación y luego dijimos que no hubo tantas no conformidades y volvemos a empezar, ¿no? Otro año. Entonces, a lo mejor basta con unos 2 años para poder decir, mi sistema de gestión ya está alcanzando un cierto nivel de madurez del sistema y también está alcanzando una cierta cultura de calidad. Pero tampoco se restringe a tener 2 años, ¿no? Puede ser a partir del primer ciclo, es decir, a partir del primer año en el cual nosotros empecemos a ver, evaluar cómo está esta situación de cultura organizacional y a partir del primer ciclo empezar a tomar acciones para fortalecer esta cultura organizacional. Hasta aquí, Giselle, Erika, ¿tienen alguna duda? ¿Comentario? Muy bien, todo claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, bueno, el proceso de fabricación tendría que ir balanceándose hacia la calidad, a los costos de calidad, en donde estemos minimizando costos por mermas, por reprocesos, por pérdidas, por quejas, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando no tenemos una buena cultura de calidad, normalmente nuestros costos se tienden a los costos de la no calidad porque tenemos un índice muy alto de retrabajos, de retrasos, de pérdidas, etcétera. Y bueno, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Los costos de los fallos visibles como rechazos, garantías, multas, pérdidas de cliente, ¿eh? Pero el problema no para ahí. Tenemos una serie de costos por fallos ocultos, por los reprocesos, tiempos de reuniones, tiempos de paros o no productivos, pérdidas de materiales, desperdicios de insumos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante que miremos que todo repercute en un costo de fallo total, ¿no? Que hace que nuestra organización pues vaya teniendo falta de eficacia, ¿no? O de eficiencia, dependiendo de qué nivel estemos hablando. Muy bien. Y aquí, Erika, me dices que tú eres responsable sanitario. Giselle, supongo yo que también tienes un puesto relacionado con la gestión de la calidad o con la gestión de la producción. Aquí me gustaría que me dijeran, ¿cómo se sienten ustedes al ejecutar su función? Como esta persona tranquila, feliz en hacer su trabajo, ¿no? O se sienten como una persona que está siendo hombre orquesta, que pasa estresado, haciendo una cosa y la otra. Déjenme que se reproduzca la imagen. Como esta, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes o cómo les gustaría y cómo les gustaría sentirse? ¿Como este hombre orquesta o como este responsable de gestión de la calidad que sabe su trabajo, que sabe delegar, que se asegura que todos ya saben su función y que cada quien está haciendo su trabajo desde su cancha, ¿no? Bueno, pues para allá tendríamos que ir apuntando si no solamente nos encargamos de cumplir la norma 259, sino también tratamos de implementar un sistema de gestión de la calidad de una manera integrada. ¿De acuerdo? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues la cultura de la calidad en la organización dice, según la ISO 9000, que se debe hacer a través de la promoción de la cultura de calidad. ¿Cómo se hace esta cultura?
o esta promoción de cultura de calidad cuando se modifican los comportamientos y las actitudes, pero también cuando hay modificaciones o generación de actividades y procesos que efectivamente proporcionan valor para la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más una situación. Para que yo pueda promover una cultura de calidad, el primer elemento me dice que son comportamientos y actitudes. ¿A quién le corresponden estos comportamientos o actitudes? Normalmente al personal. ¿De acuerdo? Nosotros como personal, como equipos de trabajo, sí podemos generar un cambio en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, de tal manera que tengamos un enfoque de procesos, ¿no? Y también, por otro lado, las actividades y procesos que son meramente responsabilidad de la empresa, en este caso, entonces, pues sí le toca a la alta dirección a través del cumplimiento de todos los requisitos que vamos a ver con la norma 259, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, díganme ustedes qué opinan. ¿Será muy difícil trabajar con este enfoque de promoción de cultura de calidad? ¿Alguna vez lo han intentado? ¿Es la primera vez que escuchan este término? ¿Qué me pueden ayudar? ¿Qué me comparten, chicas? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Bien, entonces, algo que es muy importante tener en cuenta para poder adentrarnos a la norma 259 con un enfoque de cultura de calidad es que la organización tiene procesos que pueden definirse, medirse y mejorarse, ¿de acuerdo? También es importante tener en cuenta que los procesos siempre van a estar interactuando por naturaleza, porque además así se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para proporcionar resultados coherentes con los objetivos de la organización y que también están haciendo cruce con los límites funcionales de cada proceso, ¿de acuerdo? Y también es importante tener en consideración que algunos procesos pueden ser críticos, mientras que otros no lo son tanto, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entramos los que hacemos el sistema para poder hacer un análisis y ver cuáles son los que sí son críticos, cuáles no, y cuáles son sus alcances, ¿de acuerdo? En este caso también es importante tener en cuenta que los procesos siempre van a tener actividades interrelacionadas con entradas que generan salidas. Si no comprendimos esto último, bueno, pues aquí tenemos la definición. Y proceso, de acuerdo con la ISO 9000, se define como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, esta cajita representa el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan entradas para generar un resultado previsto. Y entonces díganme, este cuadrito que aparece aquí abajito, ¿será un proceso? ¿Qué opinan? Sí, ¿verdad? Porque aquí tiene
el conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utiliza entradas para generar o para proporcionar un resultado previsto. Entonces, es más chiquito, pero cumple con las características de proceso. Esta salida, a su vez, puede ser la entrada del siguiente proceso, pero a su vez pueden ser parte de otro proceso mayor, que también debe tener su entrada para proporcionar resultados previstos. Y así sucesivamente. Podemos ver que esta salida puede ser la entrada del siguiente proceso, ¿de acuerdo? Y así, cuántos o tan grande como pueda ser su proceso. Bien, ahora aquí, si estamos hablando de una prevención de riesgos sanitarios, es un término o es un enfoque de gestión de riesgos. Normalmente lo vamos a hacer cuando algo va a entrar a otra etapa del proceso. Esta entrada tendrá que ser inspeccionada para asegurar que ningún terrorista vaya a entrar a mi proceso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí inspecciono mis materias primas y si cumplen, entran, si no, van para afuera. Lo que salió de mi primer proceso lo inspecciono para ver si cumple, entra a la siguiente etapa del proceso y si no, va para otra etapa definida en el sistema. Y así sucesivamente, en cada proceso tendríamos entonces ciertos criterios de inspección para las entradas que sean críticas para el proceso. Esto es lo que se le llama enfoque a procesos. Si ustedes logran entender que todo, absolutamente todo, tiene esta característica de ser un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utiliza entrada para proporcionar resultados previstos, entonces estamos aplicando el enfoque a procesos. Y si logramos que todos los integrantes de la organización ocupen este enfoque a procesos, entonces vamos a estar alcanzando resultados coherentes y previsibles, de tal manera que podamos tener actividades que se entiendan y gestionen como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. ¿Qué voy a lograr si realmente logro promover un enfoque a procesos en mi organización? Primero que nada, le voy a quitar lo personal a cada proceso. Nada de que fulanito no pasó tal reporte porque le cae muy mal Silvia y como no le voy a hacer su trabajo, pues entonces no entrego el reporte. No, fulanito, no estás afectando a Silvia, estás afectando al proceso. Y en la manera en la que fulanito entienda que su responsabilidad es entregar en tiempo y forma tal reporte o tal insumo o tal producto intermedio para favorecer el proceso, no va a favorecer a una persona, a Silvia, va a favorecer un proceso. En ese momento la gente le quita lo personal a las actividades y deja de lado cualquier conflicto personal que pudiera haber entre los colaboradores para pasar a hacer una entrega formal, porque finalmente yo sé que es un proceso y que si yo hago o no hago o dejo de hacer algo, el único afectado va a ser, pues bueno, primero que nada la organización y al final, pues el usuario de nuestros cosméticos. Entonces, cuando entendemos cómo funciona el enfoque a procesos, bueno, pues vamos a poder estar obteniendo resultados que nos permita optimizar el desempeño del sistema de gestión de la empresa. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuáles serían los beneficios de aplicar un enfoque a procesos de acuerdo con el estándar ISO 9000? Primero que nada, dice que podemos incrementar o aumentar la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave y en las oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque como les dije, se le quita la cuestión personal y entonces dejo de pensar
que los de allá no están trabajando, yo soy el único que trabaja, etcétera, ¿no? De esa manera logro centrar esfuerzos en mejorar el proceso y no en afectar a una persona en particular, ¿no? O en no en beneficiar a una persona en particular. Bien, otro beneficio es que podemos obtener resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos alineados. Si yo ya identifiqué cuál es mi cliente, quién es mi proveedor interno, qué es lo que le voy a entregar, etcétera, bueno, entonces ya sé que somos un conjunto de procesos alineados y que de mí dependen otros procesos, pero también que mi proceso depende de otros procesos, ¿de acuerdo? Otro beneficio de aplicar el enfoque a procesos es optimizar el desempeño mediante la gestión eficaz de los procesos, el uso eficiente de los recursos y, por supuesto, la reducción de barreras interdisciplinarias. Este es muy importante porque la verdad, gran parte de los conflictos en una organización a veces se debe a que la gente pone barreras. ¿Por qué? Porque no voy a beneficiar al vecino, ¿no? Cuando nos cae el 20 que esto es un proceso y que no es beneficiar a una persona o afectar a otra, entonces podemos empezar a romper esas barreras, ¿de acuerdo? También nos ayuda a que la organización pueda tener la posibilidad de garantizar o de dar confianza a las partes interesadas con relación a su coherencia, eficacia y eficiencia, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte? Imagínense que estamos en una empresa que tenemos una certificación ISO 9001 que dice que lo que hago lo hago con calidad y resulta que siempre entregamos tarde, que el producto llega roto, que las cajas vienen maltratadas, que nuestro personal ni siquiera viene limpio. Entonces, ¿cómo es que están certificados si tenemos una serie de hallazgos de no conformidad a ojos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, cuando realmente logramos afianzar esa cultura de calidad donde la gente realmente se haga coherente, contribuimos entonces de una manera integrada a esa eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Supongo yo que, bueno, lo que me gustaría en esta parte es que se lleven ese nivel de conciencia en el cual se pueden mejorar mucho los procesos cuando logro que todas las personas trabajen con ese enfoque de cumplimiento global. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo que me va a ayudar mucho a convencer a todos los integrantes de mi organización es en darles capacitación de enfoque a procesos. Aquí nada más es una pequeña probadita o una pequeña revisión de lo que es un enfoque a procesos, pero el tema es grandísimo, ¿de acuerdo? Y sí sería importante que demos capacitación de enfoque a procesos para poder ayudar a que quitemos esas barreras interdisciplinarias que puede haber dentro de una organización. ¿De acuerdo? Otro elemento importante es cuando les damos a saber cuáles son los fundamentos que le aplican a la organización. En este caso, cuáles son nuestros requisitos legales que nos obligan a trabajar con un nivel de orden, disciplina, etcétera, de tal manera que garanticemos la calidad de nuestros productos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me gustaría que lo viéramos directamente en su manual, por favor, porque el tema es muy, muy amplio. Incluso me gustaría verlo directamente en los documentos, pero bueno, pues lo vamos a ver aquí resumido.
Bien, el primer documento en el cual se fundamenta el por qué debemos de trabajar con esa calidad de los productos cosméticos empieza desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dice en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Qué significa esto? Que si yo me pongo un cosmético que ustedes me vendieron y me hace daño, estoy infringiendo este artículo 4 porque el producto no tuvo la seguridad sanitaria correcta y entonces está causando ciertas alteraciones en los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, el primer requisito importante es el de la Constitución, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual estoy obligada a que mis productos no atenten contra la salud de los mexicanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Díganme ustedes, Erika, Giselle, si estos temas ustedes los abordan con el personal. No, pero ya vimos que entonces es súper importante empezar a hablar de estos artículos con todo el personal para que no se piense que, no, ahí viene Giselle y como Giselle no tiene nada que hacer y nada más se la pasa molestando a la gente, otra vez nos quiere dar capacitación, ¿no? Como Giselle no tiene nada que hacer y nada más está pensando en qué molestar, ahora quiere que llene otro formato, ¿no? Entonces, son cosas que vamos a ir erradicando cuando a la gente se le enseña desde el fundamento del por qué es importante que se apegue a sus procedimientos, por qué es importante que cumpla con lo que marca el sistema de gestión de la calidad, ¿no? Y el primero, como les dije, es que así sea el que barre, así sea el que inspecciona las materias primas, así sea el que lava los utensilios, etcétera, está contribuyendo a cumplir con este primer artículo obligatorio que tenemos en las empresas que fabricamos cosméticos, ¿de acuerdo? Bien, de ahí me voy a ir con la Ley General de Salud. De acuerdo con la ley, en su artículo 17 bis dice que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario que conforme a la presente ley se tendrán que estar aplicando, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, en este caso me voy a brincar hasta donde dice que para los efectos de lo dispuesto en este párrafo anterior, bueno, la COFEPRIS, en este caso la Secretaría de Salud ejerce esas atribuciones a través de delegarle ciertas funciones a la COFEPRIS, ¿de acuerdo? Entonces, una de sus funciones de la COFEPRIS es efectuar esta evaluación de riesgos para la salud, ¿no? Establecer una política nacional de protección contra riesgos sanitarios y también ejercer control y vigilancia sanitaria de los productos señalados en la fracción 2, que aquí también tiene que ver con los cosméticos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde entra que en cualquier momento COFEPRIS nos puede llegar y pararse en nuestra puerta diciendo que vienen a verificar. ¿Algunos de ustedes han recibido ya alguna visita de verificación? Ok, muy bien. Bueno, pues ahora todavía más porque recientemente entró en vigor la norma 259 y ahora lo que van a llegar a buscar es que cumplas con todos estos requisitos que marca la norma 259. De acuerdo, muy bien. Entonces, pues bueno, ya dijimos que la COFEPRIS va a tener atribuciones para ejercer este control y vigilancia sanitaria, ¿no? Y luego
También dentro de esta ley, pero en su artículo en el título 12º, dedicado al control sanitario de productos y servicios desde su importación y exportación, y específicamente en el capítulo 1, disposiciones comunes, artículo 194, dice que para efectos de este control sanitario se entiende como el conjunto de acciones desde la orientación, educación, muestreo, verificación y, si fuera el caso, como resultado de una visita de verificación, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones. En este caso, el reglamento de la ley es muy claro, donde habla de estas medidas de seguridad y sanciones, dependiendo del alcance o de la falta que uno tenga, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, el ejercicio de este control sanitario aplica también a los productos cosméticos, ¿de acuerdo? Es por eso que la Ley General de Salud también nos aplica. Y esta misma ley tiene todo un capítulo, el capítulo 9, que está dedicado a los productos cosméticos. Y aquí dice que, pues con lo que empecé en esta sesión, los productos cosméticos se consideran como sustancias o formulaciones destinadas para ser para ser puestas en contacto con partes superficiales del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se considerará producto cosmético aquella sustancia o mezcla de sustancias dedicadas a ser ingeridas, inhaladas, inyectadas o implantadas en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque simplemente van dedicadas a las partes superficiales del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Entonces, aquel cosmético que sea para inyectarse o implantarse ya no es un cosmético. No sabemos qué sea, pero un cosmético ya no es, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí dice, en la Ley General de Salud, dice que la Secretaría dará a conocer mediante un acuerdo aquellas sustancias restringidas o que están prohibidas para la elaboración de productos cosméticos. ¿Ustedes sabían que existía este listado? ¿Conocen ese listado? Bueno, si no lo conocen o no lo tienen disponible, el día de hoy, ahorita el cierre de la capacitación, se los voy a hacer llegar mediante una carpeta compartida de Dropbox, ¿de acuerdo? Ujú. Y bueno, en ese listado aparecen una serie de componentes o sustancias que no están o que están siendo restringidas y que por lo tanto no podemos utilizarlas para la fabricación de cosméticos, ¿de acuerdo? Y bueno, en la elaboración de productos cosméticos se podrá utilizar de manera inmediata aquellas sustancias que hayan sido evaluadas y aprobadas por la Secretaría de Salud, independientemente de su posterior inclusión en el acuerdo o listado. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen una materia prima o alguna sustancia que utilicen para elaboración de cosméticos y no está boletinada en este listado de sustancias restringidas, lo pueden seguir usando, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que esta sustancia se integre a ese acuerdo o a ese listado, entonces tendrán que dejar de utilizarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Artículo 270 de la Ley General de Salud. No podrán atribuirse a los productos cosméticos acciones propias de los medicamentos, es decir, no pueden tener un efecto terapéutico, ya sea para curar o para solucionar alguna enfermedad. Tampoco podrán argumentarse que se utilizan para el control de peso o para combatir la obesidad, ¿de acuerdo? Esas leyendas no pueden ser utilizadas ni en el nombre, ni en las indicaciones, ni en las instrucciones de empleo, mucho menos en la publicidad del cosmético. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Vamos todas bien?
Muy bien. Dice, los fabricantes, importadores y comercializadores de productos cosméticos deberán contar con los estudios de seguridad, eficacia y los demás que le establezcan los diversos ordenamientos y normas aplicables y tendrán que ser entregados a la Secretaría de Salud en caso que se los requiera. Y todo esto, pues normalmente pasa a formar parte del expediente maestro del producto fabricado. ¿De acuerdo? Bien, los estudios a los que se refiere el párrafo anterior no podrán incluir pruebas cosméticas en animales de ingredientes cosméticos. Tampoco pueden hacerse pruebas cosméticas de productos ya terminados o finalizados, ni de sus ingredientes o mezcla de ellos en términos de lo que marca, vamos a ver más abajo, el artículo 275 bis. ¿De acuerdo? Y los responsables de hacer la publicidad de los cosméticos tienen que dar un aviso a la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, ¿no? En donde van a avisar por la marca del producto y bueno, pues deben de proporcionar información como el nombre, domicilio del fabricante, nombre y domicilio del importador o distribuidor, si es que se hace en el extranjero, marca, nombre, registro federal de contribuyentes del responsable del producto y por otro lado, todos esos datos para el responsable de la publicidad, ¿de acuerdo? Y bueno, en el artículo 271 marca que los productos para adelgazar, engrosar partes del cuerpo o varias proporciones del cuerpo, así como aquellos destinados de acuerdo a lo que marca acá el artículo de arriba, 269, ¿no? Que tiene que ver con aquellos que sean aplicados únicamente a partes superficiales y ninguno ingerirse, inhalarse, inyectarse o implantarse dentro del cuerpo humano. Entonces, también aquellos productos que contengan hormonas, vitaminas o alguna sustancia que tenga una acción terapéutica o un efecto terapéutico, tampoco serán considerados como cosméticos. En ese caso, pierden su característica y pasan a ser medicamentos y por lo tanto hay otra normatividad aplicable, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 271 bis dice que no podremos fabricar ni comercializar productos cosméticos cuando su formulación final se haya mediado en pruebas de animales. Tampoco podremos comercializar productos cosméticos cuando contengan ingredientes o combinaciones de ingredientes que hayan sido objetos de pruebas de animales. ¿De acuerdo? Bien, como en los demás productos también, todo lo que contenga el marbete o la etiqueta de los envases primarios o empaques secundarios, deben de ostentar toda la información que sea libre de, ¿cómo se podría decir?, de engaño o libre de cuestiones ambiguas, ¿no? Si lo podemos poner así, con el propósito de asegurar que la información sea clara para el consumidor, ¿de acuerdo? También tendrán que declarar sus ingredientes y por lo tanto esta declaración debe utilizar las nomenclaturas técnicas internacionales que le apliquen dependiendo del producto. Acuérdense que también tenemos una norma que nos habla específicamente del etiquetado de los cosméticos, ¿de acuerdo? Ahorita la vamos a revisar. Bueno, no la vamos a revisar, pero sí la vamos a nombrar. Bien. También es importante que el fabricante del cosmético garantice
el derecho a la información del consumidor. Por lo tanto, el etiquetado de todos los cosméticos deberá señalar que si se han llevado pruebas en animales o no, ¿de acuerdo? Y no se podrá presumir de que no se han llevado si es que sí se ejecutaron o que sí, ahora sí que en caso contrario, ¿no? Muy bien, esto es lo que conlleva a lo general aplicable para los cosméticos, la Ley General de Salud. Ahora, en el mismo escalafón, acuérdense que vamos por niveles, ¿eh? El primero fue la Constitución Política, luego fue la Ley General de Salud. Ahora, en el siguiente escalafón van el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Este reglamento, en el artículo 12, establece que la Secretaría de Salud tendrá que fijar características que debe reunir un producto para ser considerado, en este caso, como un medicamento, ¿de acuerdo? Y en el artículo 195, perdón, como un cosmético. En el artículo 195 establece que los productos de tratamiento cosmético deberán ajustarse a las disposiciones de cada producto y, por ejemplo, en este caso, considerar si hubiera alguna norma específica para ese producto, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos con con el reglamento de la Ley General de Salud, pero en materia de publicidad. Y en este caso nos dice que la publicidad de los productos considerados como tratamiento cosmético deberá apegarse únicamente a esta función, ¿no? No puede hacer alusión a ningún otro efecto terapéutico o ningún beneficio adicional, ¿de acuerdo? Y bueno, en el artículo 108 dice que la Secretaría de Salud ordenará a los medios de difusión la suspensión de la publicidad de remedios herbolarios, etcétera, etcétera, hasta los cosméticos, a los cuales se les hubiera atribuido cualidades o efectos terapéuticos para el tratamiento preventivo o rehabilitatorio o curativo de algún padecimiento, si es que los productos realmente no son un medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ojo porque eso COFEPRIS lo está monitoreando constantemente. Y bueno, de ahí nos vamos a ir a las normas oficiales mexicanas. Entonces, siguiendo como que la jerarquía de documentos legales, empezamos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego con la Ley General de Salud, después nos vamos con algunos reglamentos que aplican y posterior a los reglamentos estaremos abordando las normas oficiales mexicanas, ¿de acuerdo? Y en este caso hay una tablita que es muy importante que ustedes conozcan. ¿Por qué? Sobre todo por la reciente entrada en vigor de la norma 259, ¿no? Tenemos a la norma 089 de la Secretaría de Salud, que habla sobre bienes y servicios, ¿no? Y en este caso establece los métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza. Esta norma 089 entró en vigor desde el 25 de octubre de 1995 y a la fecha se mantiene vigente, ¿de acuerdo? Entonces, si no la tienen, bueno, pues ahorita también en la carpeta de Dropbox la van a tener, para que le puedan echar un vistazo al 100% a esa norma. También tenemos la norma 141 de la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que en el 2012 fue emitida, el 19 de septiembre del 2012 fue emitida o publicada y entró en vigor el 18 de diciembre del 2012. También en agosto del 2014 se le hizo alguna modificación y por lo tanto, dicha modificación salió o entró en vigor a partir del 15 de agosto del 2014. Y esta norma 141 pues nos habla
sobre lo relacionado con el etiquetado de los cosméticos preenvasados, ¿de acuerdo? Y esta norma abarca tanto el etiquetado sanitario como el etiquetado comercial, ¿de acuerdo? Y por último, también tenemos a la norma 259 de la Secretaría de Salud, que abarca los productos y servicios y en este caso establece los requisitos para las buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos, ¿de acuerdo? Se publicó el 5 de julio del 2022 y entró en vigor el pasado 2 de agosto del 2022. Por lo tanto, ahora sí, si COFEPRIS nos visita y no tenemos implementado los requisitos de la norma 259, sí puede haber alguna sanción específica para la organización, ¿de acuerdo? Bien, hablábamos hace rato de los riesgos sanitarios. En este caso, recuerden que le corresponde a la COFEPRIS la verificación y vigilancia de todos los que trabajamos en la organización, ¿de acuerdo? Y eso me lleva al siguiente punto, que es vigilancia sanitaria. Entonces, la vigilancia sanitaria tiene que ver con el cumplimiento de la norma 259, ¿no? Y eso le corresponde a la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS o también a través de los gobiernos de las entidades federativas. ¿Qué significa eso? No sé si a ustedes les sucedió, pero ya este año COFEPRIS estuvo haciendo muchas visitas con el argumento de verificar los protocolos COVID, pero también llevaban lista de verificación para buenas prácticas de almacenamiento, en este caso de almacenes de medicamentos. No sé si a ustedes les tocó visita por parte de Secretaría de Salud de su entidad federativa con el protocolo COVID, pero a partir de este 2 de agosto, pues puede llegar también una verificación para evaluar el cumplimiento de esta norma 259. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, comentario? Bien, si no tenemos dudas, vamos a iniciar ya de lleno con el primer requisito. Déjenme ver, creo que no. No, lo que vamos a hacer entonces es que les voy a mandar a su correo la dinámica para responder un pequeño cuestionario que va enfocado con los fundamentos de que aplican en materia de la fabricación de cosméticos, ¿de acuerdo? Entonces, en su manual, por favor, vuélvanle a dar un vistazo a estos artículos que ya vimos. Les voy a dar 20 minutitos para que lo revisen y justo al 10 para las 6 a su correo llegará un formulario que tendrán que contestar para poder registrar su asistencia el día de hoy, ¿de acuerdo? Y esto pues va para las personas que estamos en la sesión en vivo, pero también va para las personas que estamos revisando este video de una manera asincrónica, ¿de acuerdo? Está bien, no entramos a la versión en vivo, pero también tendrán que contestar ese cuestionario, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿hasta aquí alguna duda? Todo bien, Giselle, muchas gracias. Erika, ¿alguna duda? Muy bien, entonces voy a ponerme en silencio para darles tiempo a que revisen su manual. Por favor, ayúdense de los documentos de los que estoy hablando. Están libres en internet y si no, también ahorita, mientras ustedes están revisando el manual, les hago llegar los documentos a su carpeta de Dropbox y ahí va a quedar permanentemente disponible
para que lo puedan revisar de aquí en adelante, ¿de acuerdo? La dinámica sería entonces que al 10 al 5 para las 6 nos volvemos a conectar. Yo voy a estar conectada, pero volvemos a habilitar micrófonos para dar el cierre de esta sesión, ¿de acuerdo? Y al 10 para las 6 les va a llegar el cuestionario a su correo. Muy bien. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer la revisión.